el curso El Desafío Ético Morena en su último módulo, el módulo 4, llamado Responsabilidad Ética entre militantes, simpatizantes y representantes de Morena. Es el último módulo de 4 que están dentro de la plataforma de YouTube de la Asamblea Municipal de Morena en Benito Juárez. Y bueno, ahora vamos a abarcar el último módulo justamente del desafío ético de Morena, enfocada a la relación de la ética con prácticas concretas como los simpatizantes, militantes y representantes de Morena. Les recuerdo que si tienen alguna duda sobre alguno de los otros módulos que previamente hemos visto, con todo gusto podemos también abordarlos como parte de este curso del desafío ético de Morena. Vamos entonces a empezar con este curso de responsabilidad ética de militantes, simpatizantes y representantes de Morena, empezando justamente por una revisión del contenido ético. Si nos vamos a... muchas gracias. Sí, esa misma. La responsabilidad ética. ¿Qué queremos decir con esto de responsabilidad ética dentro de Morena, ¿no? Les recuerdo esta idea de los principios. En los principios viene esta idea de la necesidad de los principios éticos tal cual, ¿no? Ahí nos dice que los miembros de Morena regiremos nuestra conducta personal, colectiva y colectiva bajo los siguientes principios éticos, ¿no? Dice los miembros de Morena, ¿no? Es decir, aquí ya hablamos de estos tres ámbitos de Morena, de militantes, simpatizantes y de representantes en un momento dado, ¿no? En el mismo programa de los documentos básicos nos dice que Morena lucha por recuperar la ética en la política, ¿no? Entonces, claramente ahí sabemos que Morena, como un distintivo importante, pone como parte central de su forma de hacer política a la ética, ¿no? Y nos dice que la política es asunto de todos, no solo de los políticos profesionales. Esto lo dice en el programa, pero recuerden que también es el primero de los principios de los documentos básicos. Y posteriormente nos dice que Morena es una organización política amplia, plural, incluyente y de izquierda, con principios, programa y estatuto. Es decir, nos da todo el cuerpo del cual se compone el partido de Morena, ¿no? Nos habla que es una organización política, que es plural, incluyente, pero que es de izquierda, ¿no? Y tiene principios, programa y estatuto, ¿no? Que es la estructura justamente de los documentos básicos, ¿no? Aquí solamente resaltar el punto de que si bien es plural, Morena como partido está delimitado justamente por los principios que hay en Morena mismo, ¿no? Ese es un punto que ya después iremos desarrollando posteriormente. Y bueno, quiero hacer alusión a estos principios que muchos de ustedes ya conocen, que son los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, que lo dice mucho Andrés Manuel y que son parte también de los principios que asume Morena, ¿no? Y uno puede empezar a reflexionar y decir por qué esos deben de ser los principios que tiene que tener Morena, o simplemente por qué esos principios son adecuados, ¿no? ¿Qué pasaría en un mundo donde todo el mundo roba, ¿no? Pues parte justamente de la lucha contra la corrupción es justamente porque vemos en una aplicación de la corrupción el robar, ¿no? Robarse dinero del presupuesto para X secretaría. Ahí sabemos, por ejemplo, el caso de Rosario Robles con Sol, y bueno, la posibilidad de que en ese momento pues pueda tener una condena de hasta por 21 años, ¿no? Solamente por mencionar un caso, ¿no? De otros tantos que sabemos que existen, ¿no? Entonces ahí claramente vemos justamente esta idea del principio ético de no robar, ¿no? No mentir, ¿no? Esta idea de que clásica, ¿no? De que el político miente, ¿no? O que dice mucho rollo, pero que no cumple lo que promete, ¿no? Pues justamente no hay, creo que mejor ejemplo cotidiano de esta idea de no mentir, ¿no? Y no traicionar al pueblo, ¿no? Finalmente no olvidemos que el político, como veremos más adelante, es un representante, ¿no? Es un representante de la voluntad popular. Y en la medida en que no siga esa representación popular, está traicionando los intereses, los deseos, la voluntad del pueblo, ¿no? Pues de esta manera también podemos entender esos principios. Pasamos a la siguiente, por favor.
Dentro de los mismos principios éticos de la política, nos dicen que se trata de transformar las estructuras y, objetivas y subjetivas más justas, ¿no? De aquí el ejemplo de la frase clásica de al diablo con las instituciones. No se trata de simplemente cualquier institución, sino que se hace un juicio moral, un juicio ético respecto de las instituciones que existen, de las cuales justamente al no ser justas, uno dice, puede decir al diablo con las instituciones, pero con el fundamento de que son injustas. Pero entonces, ¿cómo sabemos que son injustas? Otra vez, porque de entrada, pues puede ser que no representen la voluntad popular para las cuales deben de servir todas las instituciones que fueron creadas, ¿no? Y después nos dice, bueno, aquí estoy retomando parte de lo que dice el doctor Dussel hacia una nueva cartilla ético-política, donde nos dice que la ética no tiene valor, la ética tiene dignidad. Y nos dice que los principios son enunciados de deberes, de lo que debo o no, o que tengo o tengo el deber de obrar, es decir, es una obligación. Recuerdo que en la primera o segunda sesión me preguntaban, ¿no? Están los principios de Morena, pero ¿qué pasa si yo solo cumplo 9 de los 10? ¿Está bien? ¿Es adecuado? ¿Se tienen que cumplir todos o solamente algunos, no? Y mencionaba que justamente se tiene que cumplir algunos, pero ni siquiera debe de ser una opción, no debe de ser opcional, justamente porque un principio es un deber, es una obligación. En la medida en que uno entiende esa importancia de la ética y la fortaleza que tiene en ese sentido la ética, inclusive por encima de cualquier otra obligación externa, como la jurídica o la política, pues cobra mucho más fuerza esta idea de que yo tengo que acatar los principios de Morena meramente por convicción ética, ¿no? Ahora, yo puedo cuestionarlos y decir qué tan adecuados son esos principios, pero una vez que yo he decidido estar en Morena, de entrada tengo que seguirlos y después a lo mejor reflexionar sobre si agrego más o reformo alguno de ellos, pero en principio tengo que seguirlos, ¿no? Son los principios los que nos van a guiar, pero insisto, es un deber, es una obligación, no es algo opcional, ¿no? Y sobre el tema de la ética como dignidad, pues es el tema central, ¿no? La ética trata de las personas, el ser humano es el ser moral por excelencia y en esa medida la característica fundamental del ser humano a respecto de otro tipo de seres vivos pues, justamente es que tenemos dignidad. A partir de que tenemos dignidad es que podemos ser tratados como personas y podemos tratar también como personas a otros sujetos, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Voy a retomar justamente los principios que nos propone el doctor Dussel dentro de esta cartilla ética política y otros documentos donde también aborda este mismo tema, ¿no? Que son los tres principios, ¿no? El de la vida, el principio del consenso y el principio de la factibilidad. Vamos a ver cómo esto es muy importante que lo tengan todos claros, insisto, tanto los militantes, representantes y simpatizantes de Morena, porque todos, en tanto que están conforme al estatuto de Morena, de acuerdo con esa propuesta, esa forma de hacer política, pues deben de actuar acorde a esa idea, ¿no? El principio de la vida es un principio muy interesante, ya que también nos va a servir como un principio regulador para saber cuándo sabemos que un político realmente está actuando de manera adecuada, cuándo sabemos que realmente está haciendo su trabajo y cuándo no. El principio de la vida, nos dice el doctor Dussel, significa lo siguiente, ¿no? Debemos en nuestras acciones e instituciones afirmar, producir y acrecentar nuestra vida singular y comunitaria. En último término, de toda la humanidad, ¿no? Es decir, en cómo podemos evaluar una institución política, la que ustedes quieran, la Secretaría de Energía, la de Bienestar, la de Educación, la que ustedes quieran, en la medida entonces en que afirma, produce y acrecenta nuestra vida, ¿no? La vida tanto singular como la vida de la comunidad. Eso es un criterio inicial para saber si entonces esa institución es una institución ética, ¿no? Como institución del gobierno, ¿no? Si los programas sociales son o no éticos, ¿no? Y esto se contrapone justamente con esta concepción de la llamada necropolítica, ¿no? La necropolítica justamente como la política de la muerte, ¿no? Es la oposición, la política de la vida y la política de la muerte, ¿no? Hay un libro que así se llama Necropolítica, de Achille Mbembe,
que ustedes pueden consultar para si gustan desarrollar más esta reflexión sobre esta polarización de una política de la vida y una política de la muerte, ¿no? ¿Cómo podemos aterrizarlo en situaciones concretas para analizar justamente un gobierno en turno, ¿no? Como el gobierno federal? Sabemos que ahorita vivimos tiempos de pandemia y hay muchas reformas y hay muchas modificaciones que se están haciendo a leyes de salud, por ejemplo, ¿no? Y a leyes de consumo, ¿no? Y los ejemplos es la prohibición de los vapeadores, ¿no? Que como ustedes saben, se dio a conocer dentro de este año, ¿no? Dentro de la misma pandemia, inclusive una premiación al gobierno mexicano por la prohibición de los vapeadores. Sabemos de la ley de etiquetados en alimentos, de que digan que tienen X componentes de grasa, este tipo de anuncios en grande dentro de los mismos etiquetados, ¿no? Dentro de los alimentos. Esa idea, esos dos ejemplos, uno puede hacer la reflexión, son políticas públicas que tienen que ver con el principio de la vida o no. Parece ser que sí, porque de entrada nos habla de esta manera de entender justamente que el principio de los vapeadores es para evitar que siga existiendo cáncer de pulmón, por ejemplo, cáncer de garganta, ¿no? Entonces, muy importante ese punto, ¿no? Después, podemos pensar, bueno, los etiquetados también. En la medida en que tenemos una alimentación mucho más sana, también incrementamos y afirmamos la vida, ¿no? Ahí podemos también tener esos ejemplos. Otros casos, podemos a partir de analizar las enfermedades de las cuales en términos generales como población predomina en nuestro país, ¿no? Que son las enfermedades crónicas degenerativas y que se agudizan con la enfermedad del coronavirus, que es la diabetes, la hipertensión, la obesidad y enfermedades respiratorias como el asma, ¿no? Sabemos que son factores que incrementan la vulnerabilidad de la vida ante la posibilidad de que tengas coronavirus, ¿no? Otra vez, es un principio que claramente nos habla de esta tensión entre la vida y la muerte, ¿no? En ese sentido, podemos analizar si las políticas públicas del sistema neoliberal, que tenía este tipo de políticas públicas, de no haber prohibido los vapeadores, de no haber hecho una ley de etiquetados, podemos decir que era una necropolítica, el neoliberalismo como una necropolítica, puede pensarse así también. Podemos hacer esta evaluación. Entonces, para eso nos sirve justamente entender este principio ético de la vida. Después, en ese sentido, todas estas enfermedades que existen, podemos hacer un análisis histórico, estadístico, de decir en qué momento la sociedad mexicana se volvió una sociedad de obesos predominantemente, ¿no? Al grado de tener los primeros lugares peleándose con Estados Unidos, ¿no? En esta distinción de obesidad infantil y obesidad en términos generales, ¿no? Ahí podemos también decir, quizá si es o no una necropolítica el sistema neoliberal, en tanto que hubo una modificación justamente entre nuestros hábitos alimenticios y las políticas públicas al respecto, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Pasamos al segundo principio, y este principio puede parecer muy sencillo, pero no lo es tanto. Entonces, sí les pido, veamos de manera muy puntual en qué consiste este principio del consenso. La idea del consenso en términos generales es que sí debemos de tener acuerdos entre todos los involucrados, en todas las personas, hacer una votación sobre X decisión que tome un grupo determinado. En términos generales, esa es la idea de consenso que tenemos. Bueno, pues esa idea de consenso no es totalmente cierta, no es totalmente completa, ¿no? Retomamos entonces la definición que nos propone el profesor Dussel en la idea del consenso, y este nos dice lo siguiente, ¿no? Debemos siempre adoptar con decisión o juicio práctico a efectuar el que haya alcanzado el consenso, siendo el acuerdo de la comunidad en cuanto sus miembros hayan participado simétricamente, esto lo subrayo, simétricamente, es decir, con los mismos derechos, y la igualdad, habiéndose basado en argumentos razonables o racionales, esto también lo subrayo, basado en argumentos razonables o racionales, sin haber sido coartados por la violencia u otras causas de distorsión que distorsionen dicho consenso.
¿Qué queremos decir entonces con este segundo principio del consenso? Es decir, que no basta con que se pongan de acuerdo, digamos, supongamos una asamblea de 10 personas, y que se pongan de acuerdo inclusive 8 de las 10 personas sobre qué es lo que se va a decidir, ¿no? No se debe decidir, eso no sería un consenso como tal, por sí mismo, ¿no? Puede ser que la decisión pueda ser una decisión racional, puede ser que sí la decisión pueda ser una decisión razonable, y en ese sentido entonces valorada como adecuada, como una decisión ética, porque es una decisión que en la afectación de las 10 personas es una afectación positiva para el grupo, ¿no? Eso es lo que le va a dar legitimidad a ese consenso. Otro punto importante es que estemos en igualdad de condiciones. De entrada, si hubo una discusión, si en esa discusión todos los interlocutores fueron escuchados, pudieron hablar y ser escuchados. En ese sentido hablamos de una simetría, ¿no? No de una persona que solamente el clásico ejemplo del clásico líder que tiene su grupo y les dice a los demás qué se tiene que hacer o qué no se tiene que hacer, sino es una discusión, es producto de una discusión el consenso, donde todos están en simetría. ¿Qué quiere decir simetría también en ese sentido? No solamente que lo reconocemos como persona, sino también que hay un reconocimiento en tanto igualdad de condiciones. Es decir, en ese sentido podemos pensar la igualdad de condiciones en el derecho a la información, como este derecho dentro de la democracia que es muy importante. Si yo no tengo la información suficiente o si alguien tiene una información que yo no tengo y es muy importante conocerla al momento de tomar una decisión sobre X decisión política, sobre X planteamiento, X situación que uno pueda a partir de ese consenso, o inclusive la decisión de que alguien participe o deje de participar dentro de una asamblea, pues tiene que estar informado bien todo el proceso. Si solamente unos conocen la información y otros no, de entrada ya hablamos de que no se está participando de manera simétrica. Entonces, es muy importante, inclusive me gusta pensar en este ejemplo de unas votaciones que hubo en España cuando hubo justamente el atentado, ¿no? En España, ¿no? Y la pregunta que se estaba haciendo a la población es quién fue el responsable de ese atentado, y en la medida que se respondiera a esa información, eso iba a cambiar las votaciones para que ganara el PSOE o el Partido Popular en su momento. Si se determinaba que era parte de ETA, iba a ganar a lo mejor el Partido Popular. Si se decía que era parte justamente del Islam, pues entonces iba a ganar el PSOE, ¿no? Entonces, así de importante es la información que se tenga o no al momento, porque estaban las elecciones, ¿no? Ya por venir, era una cuestión de días, ¿no? Y el que se dijera claramente quiénes fueron los responsables iba a afectar en la decisión del voto de esas personas. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de cómo es importante el derecho a la información en una democracia y al momento de tomar decisiones a partir del consenso. Entonces el consenso es un consenso racional. Esta idea de que sea razonable o racional es que los argumentos sean los que ganen. Es muy común que a veces en las discusiones, en asambleas o en otro tipo de grupos, haya descalificaciones, haya ataques personales, ¿no? Decir, esta persona no me gusta por su condición de género, por su condición de nivel socioeconómico, o simplemente porque en lo personal me parece una persona desagradable. Todo eso claramente no son atributos de argumentos racionales, ¿no? Justamente lo que tenemos que poner sobre la mesa son las ideas. ¿Qué argumentos yo tengo a favor de que se implemente o no X decisión, ¿no? Eso es lo que debe siempre de ganar, pero esto otra vez se tiene que formar. Así como la moral es gratuita y la ética tiene que ser formada, pues justamente la idea de reunirnos y ponernos a discutir es algo posible, factible, pero es importante que haya una formación en argumentar, ¿no? No sabemos argumentar, es algo que se tiene que aprender. No sabemos cuáles son las falacias, no sabemos cómo podemos engañar al otro y saber que eso es una falacia, inclusive intencionalmente, o cómo yo soy víctima de una falacia por parte de otra persona, de ciertos usos retóricos del lenguaje, o cómo yo sé que hay principios que son necesarios que todos reconozcamos como válidos, como adecuados, para poder hablar y tener un consenso, y que esos principios no se van a poder a discusión, pero no como producto de una imposición, no como producto de un ejercicio autoritario,
sino en el entendido que son los principios que me permiten, que son las condiciones básicas, mínimas, que me permiten entablar un diálogo, la posibilidad de llegar a algún consenso con diferentes grupos o con diferentes personas, ¿no? Pasamos a la siguiente. Así llegamos al tercer principio, ¿no? Nos dice el doctor Dussel, debemos, teniendo previamente en consideración los dos principios ya enunciados, el del contenido y el de la forma. El contenido va a ser el de la vida y el de la forma, el del consenso. No voy a entrar en detalles sobre esos tecnicismos, pero bueno, por el contenido se refiere al de la vida y al de la forma se refiere al del consenso, y dice, debe de operar lo posible, ¿no? Y este principio es muy importante. Parece ser que, no, que los más importantes son los demás, pero los tres son igualmente de importantes, porque a la hora de evaluar un político, una política pública, un gobierno, el principio de factibilidad es fundamental entenderlo, porque entonces, ¿cómo yo voy a saber si un político hizo todo lo posible que estaba a su alcance? Todo lo factible, ¿no? ¿En qué medida por ejemplo, pensemos el tema de Ayotzinapa, ¿no? El gobierno anterior parece ser que era factible, estaban las condiciones para que pudiera hacer una muy buena investigación sobre lo que pasaba en el caso de Ayotzinapa, ¿no? Claramente vemos un cambio en la voluntad política en el gobierno actual. Tan es así que hubo una institución que se generó específicamente para darle seguimiento a ese caso. Y en esa investigación se han dado algunos pasos, lo cual demuestra que ante dos gobiernos con igualdad de condiciones, en tanto que eran factibles realizar esas investigaciones en los dos gobiernos, uno dejó de hacerlo y otro lo está haciendo, ¿no? No sabemos hasta dónde se va a llegar, pero claramente vemos una diferencia ya ahí, ¿no? Entonces, una forma de evaluar a partir del principio de factibilidad el comportamiento, ¿no? De un gobierno o de un político en turno, ¿no? Por ejemplo, y aquí es muy importante tener muy claro nosotros como ciudadanos también en términos generales esta idea de formarnos políticamente en el sentido de cuáles son las obligaciones que corresponde a un alcalde, cuáles son las obligaciones que tiene un diputado o una diputada, de qué comisión, qué implica que esté en tal comisión, qué obligaciones tiene un jefe de gobierno, un gobernador, gobernadora, una jefa de gobierno, un presidente o presidenta de la República. Es muy importante que seamos conscientes de las responsabilidades que cada uno de ellos tiene. Si nosotros no sabemos cuáles son sus responsabilidades, no podemos hacer una buena evaluación del principio de factibilidad, porque entonces, ¿cómo voy a evaluar si hizo realmente lo que era factible, lo que era posible dentro de la situación concreta que se está viviendo, ¿no? Si yo no conozco de entrada las responsabilidades que tiene X cargo. Entonces, también hay una responsabilidad ciudadana para hacer esa evaluación del gobierno en turno o del político en turno, a partir de que yo me informo sobre las responsabilidades de cada cargo y entonces determinar, y la jurisdicción que corresponde también, ¿no? Por ejemplo, esta idea, ¿no? De si el tema de la policía es una responsabilidad de la alcaldía, del gobierno de la Ciudad de México en este caso, o del gobierno del X Estado de la República, o es un tema del gobierno federal. Bueno, pues parece que depende de qué tipo de temas de seguridad nos refiéramos, y en ese sentido podemos atribuir o no responsabilidades y decir, esta era tarea que pudo haber solucionado la alcaldía, esta era una tarea del jefe de gobierno o la jefa de gobierno, y esta era una tarea del gobierno federal, ¿no? Entonces es muy importante conocer eso para que podamos hacer este análisis del principio de factibilidad. Y de ahí pues que este ejercicio de evaluar las políticas públicas, el comportamiento de los políticos y de las instituciones pueda ser un ejercicio muy adecuado. Y yo creo que es un instrumento ciudadano democrático muy interesante, ¿no? Este principio de factibilidad. En la medida en que hagamos ese ejercicio, vamos a tener una medición mucho más clara de poder decir este político sí tiene convicciones éticas o no tiene convicciones éticas. Este político sí actúa conforme a un programa que defiende la vida. Es un político que actúa bajo los mecanismos del consenso racional. Es un político que dentro de lo que había, las condiciones adversas, de a lo mejor de una crisis económica internacional, de una crisis sanitaria, aún así hizo lo que estaba bajo sus posibilidades, ¿no?
y entonces a partir de ello se evalúa el comportamiento de un gobierno. Pasamos a la siguiente, por favor. Pasamos a esta reflexión sobre la ética política, ¿no? Como sabemos, en Morena y en el gobierno federal, la idea de la corrupción es un concepto fundamental para evaluar justamente el comportamiento de los políticos y en general para hablar de una crítica del neoliberalismo como un sistema corrupto y algo que se desea eliminar, ¿no? En ese sentido, la corrupción originaria es el fetichismo del poder en la política, ¿no? Y consiste en atribuir la fuente o sede del poder en su persona o la institución donde se desempeña X función, ¿no? Aquí, por ejemplo, es muy importante retomar esta idea muy clásica, ¿no? De que siempre se dicen frases como hay que llegar al poder, hay que tomar el poder, hay que, o el poder reside en mí, ¿no? O yo soy el poder, ¿no? Como si el poder fuera un lugar específico, ¿no? Como si fuera una entidad a donde uno se tiene que llegar o a partir o desde la cual se ejerce el poder, ¿no? Cuando hacemos ese tipo de informaciones, de afirmaciones, perdón, o escuchamos a alguien hablar en esos términos, podemos identificar que esa persona entiende la política como una política fetichizada. No entiende que justamente el ejercicio del poder en la política está dado a partir de la comunidad política misma. Es de ahí donde emana el poder. De ahí que después podamos hablar de nuestros representantes políticos en el Congreso de la Unión, por ejemplo. ¿Pero qué representan? Pues representan el poder de la comunidad política. Y entonces un diputado, una diputada, una senadora, senador, tiene en sus facultades éticas políticas estar siempre pensando en las personas a las cuales se está representando. Por eso es muy importante que no solamente en campañas, sino en general en toda su tarea cotidiana, constantemente los diputados y diputadas estén visitando a la población a la cual representan, para que estén escuchando constantemente cuáles son las necesidades, cuáles son los intereses de esa población, y no por una situación de pedir solamente el voto, sino porque es una actitud de congruencia de decirse que yo quiero ser representante de tal demarcación territorial, ¿no? Entonces, eso es muy importante así entenderlo. Y entonces, de ahí que podamos pensar entonces que hay un fetichismo también, no solamente del gobernante en turno, que dice que el poder reside en mí, sino también del pueblo mismo, porque en la misma ciudadanía también puede estar fetichizada en ese sentido, en la medida en que piensa que, por ejemplo, tengo tal problema en mi colonia y entonces estoy pensando que la autoridad en turno, que el presidente de la República me venga a solucionar mis problemas, ¿no? Porque en él reside el poder y como él es el que tiene el poder, es el único que puede solucionar las cosas, ¿no? Entonces también está esa autocrítica que tiene que hacer el mismo pueblo que está fetichizado ya de entrada, donde no se reconoce a sí mismo como el dador del poder en ese sentido, como en el que emana el poder, ¿no? Entonces es muy importante esa reflexión y no solamente la reflexión crítica de aquella persona que se cree gobernante y se cree la sede del poder, sino también del pueblo que lo permite y que no se da cuenta que el poder reside en el mismo pueblo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos pensar en el caso de Morena. Claro, hay un tema de la dirigencia y sabemos todo lo que implica, pero no debemos de olvidar que el poder reside en el pueblo y en el pueblo organizado. En la medida en que hay un pueblo organizado, se pueden evitar con mayor probabilidad ese tipo de imposiciones, ¿no? Entonces hay que hacer esa autocrítica también a partir de esa crítica sobre el fetichismo del poder, a partir de ciertos lugares o ciertos posicionamientos de que el poder reside en X lugar específico, ¿no? Inclusive piensen en esta idea de la silla presidencial, ¿no? Que siempre se está pensando, ¿no? Es un ejemplo clarísimo del fetichismo del poder, la silla presidencial, como si en un objeto determinado estuviera pensado el poder mismo, ¿no? Después me gusta pensar estos ejemplos cotidianos que hemos visto recientemente, ¿no? El ejemplo dentro de la campaña de Citlali se decía, Citlali me representa, ¿no? Era una de las frases que se utilizaban. Y uno puede preguntarse, ¿en qué sentido te representa? ¿En qué sentido puedes decir que alguna persona que puede ser tu representante político? Y a lo mejor uno puede decir, bueno, porque representa ciertos principios de Morena con los cuales yo estoy de acuerdo,
estoy de acuerdo con su programa de trabajo, porque son programas con los cuales yo me siento identificado, y entonces siento que mi voluntad, que mi palabra está siendo llevada a través de la representación de la propuesta de Citlali. Puede ser ese el caso, ¿no? Y en ese sentido, entonces, es cuando cobra sentido esta idea de que Citlali, la frase de Citlali me representa. Eso significa que hay una representación, ¿no? Otro ejemplo, que es el que dice Andrés Manuel, es el dice, yo ya no me pertenezco, ¿no? Es decir, yo estoy en la investidura del presidente de la República. Bueno, ¿qué quiere decir esa frase? Que las decisiones otra vez no se toman a nivel personal, sino que yo me pienso como un representante del pueblo, el representante de la soberanía nacional, y debo de actuar como tal. Y cada vez que yo tengo una reunión con algunos empresarios, con algunas organizaciones civiles, otras organizaciones internacionales, yo me estoy pensando no a nivel, no a título personal, no a partir de esta persona que piensa que el poder reside en su persona, sino en tanto que se piensa representante de ese poder. En ese sentido, entonces se aplica esa frase de yo ya no me pertenezco, porque yo no estoy actuando a nivel personal, a título personal, sino a título de un representante de una votación electoral en su momento, ¿no? Y lo que implica esta voluntad popular. Pasamos a la siguiente, por favor. Les recuerdo, ya hemos visto algunos de estos puntos, pero quise retomar el tercer principio que aparece en los documentos básicos, que nos dice lo siguiente, ¿no? Dice, promovemos una auténtica democracia participativa con figuras como la consulta ciudadana, la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato. Entonces, aquí nos habla de la forma en que se está pensando la democracia, ¿no? La democracia no se reduce a la votación que se hace cada 3 o 6 años, ¿no? Aquí hay una idea de democracia mucho más amplia, ¿no? Es una democracia que se piensa en términos de referéndum. Acabamos de saber el caso de Chile, ¿no? Como un ejercicio, también en ese sentido lo podemos pensar como un ejercicio democrático, para pensar una constitución. Una constitución, recordemos, que no solamente se trata del instrumento legal bajo el cual nos vamos a regir todas las mexicanas y mexicanos, sino lo que está en su base es mostrar el espíritu de las leyes, como decía Montesquieu, ¿no? Es decir, ¿cuál es el origen, la motivación de que exista una ley y no otra? Pues ayudar a la población. En ese sentido, volviendo a los principios conducen de afirmar una vida que afirme una vida digna, ¿no? La vida de la comunidad. Si una constitución no está cumpliendo con esas funciones, pues entonces no tiene legitimidad. Y la legitimidad sí es un concepto ético, claramente. La legalidad es una cuestión formal del derecho, pero la legitimidad es un concepto claramente ético. ¿Qué es lo que le va a dar legitimidad? Que afirme la vida, que sea producto de un consenso y que se haga lo factible, ¿no? Entonces, eso es muy importante considerarlo así. En ese sentido, podemos pensar la democracia como este instrumento de consultar al pueblo. Decía anteriormente que un diputado o diputada que debe de constantemente estar acudiendo al sector territorial que representa para saber cuáles son las necesidades e intereses de la población y que estos van cambiando conforme pues va pasando el tiempo, ¿no? Pues lo mismo consiste en estas ideas de la democracia. Es decir, vamos a decidir si queremos o no un aeropuerto en tal parte de la República, vamos a decidir o no si se sigue construyendo una empresa cervecera, vamos a decidir o no si queremos X termoeléctrica, entre otras tantas decisiones. Pero tiene que ser el pueblo, el afectado, y aquí es un concepto muy importante, el afectado o la afectada, quien tiene que tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Hay que consultarlo, no en oposición a otra vez al fetichismo del gran sabio que está en el poder y que es el único que puede ver y saber la mejor decisión para X medida política, ¿no? Esta idea del cierto paternalismo político o esta idea tradicional del presidencialismo mexicano, perdón, que tanto se ha estudiado también por varios teóricos, ¿no? Otra idea importante en la ética política justamente es este concepto, ¿no? Del mandar obedeciendo, el poder obediencial. Eso es un ejemplo es un concepto que sintetiza justamente esta idea, ¿no?
de la representación popular. El gobernante, el diputado, el senador o el funcionario público de X demarcación, de X institución, tiene que pensarse a sí mismo también a partir de que va a ejercer el poder a partir de obedecer la voluntad popular. No va a tomar decisiones a título personal, sino si se entiende que voy a pensar la política de la vida y se entiende que tengo que pensar en el consenso y considerar los intereses y necesidades de la población, pues claramente se entiende entonces que yo como representante de ese pueblo voy a ejercer el poder obedeciendo el mandato de los intereses y necesidades de la población a la que yo represento. En ese sentido estamos hablando de un ejercicio ético de la política. Pasamos a la siguiente, por favor. Quisiera cerrar con dos puntos muy importantes que no están como tal en los documentos de Morena, pero que creo que sí ayudan a la reflexión, ¿no? En esta idea de la democracia, donde normalmente tomamos decisiones a partir de las mayorías, hay que ser conscientes que, aunque es un mecanismo que nos ayuda bastante, lo importante es tener conciencia que este mecanismo nunca debe de estar por encima de la dignidad de las personas. El fundamento de la democracia, con uno puede hacerse esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el mejor sistema de gobierno que existe? ¿Es la democracia? ¿Es la monarquía? ¿Es una república que sea oligárquica o de qué tipo? Normalmente en la actualidad se piensa que la democracia es el mejor sistema de gobierno, pero hay que fundamentarlo, hay que dar razones de por qué es el mejor sistema de gobierno y dar una definición clara de qué es la democracia, ¿no? Si se habla también de lo que sí se dice en los documentos básicos de Morena, de la democratización del país. En ese sentido, entonces, tenemos que tener claro cuál es la definición de democracia que vamos a pensar. Y aquí una de las propuestas es justamente que el fundamento de toda democracia es una democracia que tenga en su base la dignidad de las personas, que se opone al mayoriteo. ¿Cómo entender este concepto en un ejemplo, ¿no? Si tenemos que tomar una decisión por mayoría y solamente la mayoría fuera el criterio de legitimidad, podríamos cometer una serie de injusticias, como imaginemos en esta idea de de las 10 personas en una asamblea, pero imaginemos que son 6 hombres y 4 mujeres, y que los 6 hombres se ponen de acuerdo para decir que las mujeres ya no deben de tener derecho, pero son mayoría. Vemos ahí un claro ejemplo de cómo la mayoría no necesariamente es legítima, no, porque no está respetando y reconociendo la dignidad de las personas, en este caso de las mujeres. Otro ejemplo, podemos decidir 8 personas que las otras 2 restantes se vuelvan nuestros esclavos, que no tengan derechos. Claramente en la esclavitud es otro ejemplo de cómo yo no reconozco la dignidad de esas personas, no lo reconozco como mi igual. En esa medida, entonces, tenemos 2 ejemplos claros de cómo si la democracia se simplifica a partir del ejercicio del mayoriteo, podemos cometer una serie de injusticias y claramente la decisión que tome la mayoría no sería legítima, ¿no? Puede ser legal en un momento dado de acuerdo al sistema jurídico imperante, pero no sería legítima porque no está respetando el reconocimiento de la dignidad de las personas, ¿no? Un ejercicio democrático, como ya vimos en este avance con la cuarta transformación, está pensado a partir de muchos mecanismos como el referéndum, el plebiscito y otro tipo de mecanismos democráticos, ¿no? Pero lo importante también es pensar no solamente esta idea de la representación a partir del grupo, como un grupo, ¿no? Del cual solamente yo soy representante, lo cual ya vimos que puede haber un político o política que puede ser consciente de esa importancia y tener un comportamiento ético en la medida en que sí está visitando constantemente a la demarcación territorial y conoce sus intereses y necesidades, pero puede ser que después a la hora de estar en el Congreso, a la hora de estar tomando decisiones públicas que afectan a otro tipo de personas, no solamente a los cuales él representa, se tiene que poner de acuerdo también con otras personas.
Y ahí no puede portarse de manera sectaria, que es otro de los grandes peligros que hay que evitar. Porque si yo me creo solamente el representante de un grupo y decir, no, pues tú haz lo que sea necesario para que se imponga esta ley como yo como representante de tal grupo a toda costa. Ya ahí no hay una actitud democrática, no hay una actitud de consenso, porque yo ya no voy a escuchar a las otras personas, voy a querer imponer mi voluntad. Es decir, partimos de un ejercicio democrático de consenso inicialmente, en tanto que yo puedo ser un diputado que represente a X grupo, pero dejo de seguir ejercitando ese proceso en la medida en que yo solamente quiero imponer X ley al grupo legislativo, por ejemplo, ¿no? Eso ya no sería un comportamiento democrático. Pero entonces tenemos que todavía pensar con una visión de miras mucho más amplia, ¿no? Donde ya no solamente tengo que pensar en mi grupo, sino tengo que pensar en toda la nación. Y aunque yo sea un senador que representa a Sonora, tengo que pensar en las afectaciones que tiene el que yo sea senador o senadora para todo el país. Pero inclusive ahí no es suficiente, porque hay decisiones claras que afectan eh, delimitaciones geográficas, políticas, y que están por encima de ellas, ¿no? Y claramente lo podemos ver en los ejemplos del medio ambiente, de la economía, y también de la política y la educación, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos pensar lo siguiente, ¿no? El medio ambiente es un ejemplo claro, ¿no? No basta tomar decisiones a nivel de política local, entendido como la Ciudad de México o el país, ni siquiera a nivel de continente. Necesitamos tener un consenso de todo el país en tanto que todos estamos siendo afectados. Eso es muy importante, tomar esa conciencia de todos los que están siendo afectados de X decisión política, aunque no estén presentes, ni aunque yo no sea estrictamente su representante legal, pero yo tengo que estar pensando en todos los afectados políticos, ¿no? Es muy importante. Eso significa todos los implicados y aún más en el caso del medio ambiente. Tengo que pensar en las generaciones que vienen, las que no están. Si yo puedo ser todavía egoísta, aunque esté pensando ya no en mi persona, sino en mi grupo, pero no en mi grupo de mi fracción parlamentaria, sino todo el país, inclusive pongamos el mejor de los casos, que estoy pensando en toda la población que en este momento vive en la Tierra, ¿no? Pero todavía no sería suficiente, porque podemos ser una bola de egoístas que solamente nos importa nuestra generación y no importarme las generaciones que vienen. Claramente no sería un comportamiento ético. Entonces yo tengo que tomar decisiones sobre políticas energéticas, políticas públicas que afecten en la menor medida posible a las generaciones posteriores. Y lo mismo en el caso de la economía. Si yo tengo un Fogaforoa que ha afectado a otras generaciones, que ha endeudado el país, claramente hay una afectación a las generaciones que están por venir. La educación, si solamente la educación se piensa para fines inmediatos, esta idea de que, bueno, que hay que ser médico o abogado, porque lo que importa es que siempre tengas trabajo y que ganes bien y tengas cierta estabilidad económica a costa de lo que sea, pues bueno, claramente es una educación que no está pensando con miras amplias, está pensando en la inmediatez y en el provecho personal. Y así lo podemos pensar en el ejercicio de cualquier profesión y en el fundamento de cualquier institución educativa, ¿no? Una institución educativa ética en ese sentido tiene que pensar también en todos los implicados, tiene que pensar en una educación para la humanidad. Y la humanidad se refiere otra vez no solamente a la humanidad que está viviendo en ese momento, sino pensar en las generaciones también que están por venir. En esa medida entonces estaremos realmente pensando en actitudes éticas de la política, ¿no? Es muy importante eso. Y bueno, pues hasta aquí estaría terminando esta exposición. Les agradezco mucho, como siempre, su atención, su tiempo y su participación y espero que salgan varias preguntas en esta sesión, ya que estamos cerrando, como les digo, todo el curso. Y pueden hacer preguntas sobre esta sesión particular o otras más, porque bueno, ya es la última. Entonces hay que aprovechar. Gracias, Orlando. Pues están muy calladitos el día de hoy. Ah, mira, Guadalupe. Adelante, Guadalupe, por favor.
Ay, Orlando, perdón. Esta sesión ha sido fabulosa, fabulosa. Y por lo que estamos viendo, vislumbrando con Mario Delgado, que le falta ética política, que está planeando encuesta en lugar de que tome en consideración y por consenso la voluntad de los militantes. Creo que es el primero que tiene que tomar un buen curso de ética política. Creo, a mí me has dejado muy emocionada con este tema, con los puntos que hay que leer para el futuro, porque no tenemos que verlo nada más individualmente, sino que tenemos que ver por toda la colectividad en todos los sentidos. Gracias, Orlando. Pues muchas gracias por tus palabras, Guadalupe. Qué bueno que te esté gustando el curso, que sobre todo te pueda ser de utilidad para reflexionar justamente los actos de nuestros políticos, ¿no? De Mario Delgado o de cualquier otro político, ¿no? Este ejercicio lo podemos hacer con cualquier funcionario público inclusive, ¿no? Y esto desde la persona que está atendiéndonos en el SAT o X institución, podemos hacer ese ejercicio también en todo representante político, como burócrata, podemos hacer ese ejercicio. Entonces es muy importante hacerlo constantemente, porque constantemente tenemos esa relación política con las personas. Entonces es muy importante tener conciencia de las implicaciones de nuestras acciones políticas y también una autocrítica, ¿no? Como pueblo organizado, ¿no? ¿Qué tanto estamos dejando de hacer y qué tanto estamos solamente pensando que la política de un partido se va a dirigir, se va a solucionar a partir de la dirigencia de un partido? ¿En qué medida estamos fetichizando también así nosotros como pueblo esa idea del poder? ¿Y qué tanto nos estamos olvidando de que el poder emana del poder popular, de la organización del pueblo organizado? Creo que es una reflexión muy importante. Y en el caso de la izquierda, no hay que olvidar, tradicionalmente la izquierda se ha acostumbrado a hacer gobierno de una postura de oposición, ¿no? Y es muy común y se ve claramente cómo la izquierda se une para, ante una posición de oposición, ante Mario Delgado o ante cualquier otro tipo de imposiciones. Claramente hay una unidad y hay una fortaleza, pero hay que acostumbrarnos también a ser un partido en el gobierno. Y eso es novedoso para la izquierda mexicana y para el partido de Morena. Pues hay que pensarnos también como partido en el gobierno, qué significa tener una reflexión a partir del partido del gobierno, y para ello tenemos que reflexionar sobre cómo ganamos. Esta es la reflexión básica, ¿no? ¿Qué nos llevó a ganar? Y si no somos conscientes de que ganamos porque se votaron 30 millones de mexicanos y que votó un montón de personas que en otros momentos dados de la historia mexicana nunca hubiera votado, entonces no estamos teniendo conciencia, ¿no? de esa victoria. Cuando preguntamos por qué ganamos, tenemos que preguntarnos también sobre qué condiciones únicas estamos viviendo y que a lo mejor nunca las vamos a tener posteriormente. A lo mejor puede ser que en unas votaciones posteriores podamos seguir siendo un partido en el gobierno, pero a lo mejor ya no con la legitimidad de 30 millones de mexicanos, a lo mejor van a ser menos, o a lo mejor va a haber unos contrapesos en su momento en 20 o 30 años que van a ser las votaciones más divididas, y qué decisiones políticas se pueden tomar muy diferentes cuando una democracia está dividida en dos partidos políticos, por ejemplo, o cuando se tiene la mayoría en el Congreso y se pueden tomar decisiones sobre muchas reformas, ¿no? Pues hay que ser consciente justamente de qué significa ser el partido en el gobierno. Muchas gracias. ¿Y qué les debemos de exigir a nuestros gobernantes? Y porque nosotros les dimos el voto popular y ellos no están respondiendo, me refiero al que fue jefe de gobierno, Mancera, no está respondiendo de acuerdo a lo que le mandatamos. Ya estamos viendo toda la corrupción que hay detrás de él. Gracias, Bispo. Gracias. Oye, Orlando,
Estaba Perdón, leyendo Rey. unos textos de ética. Perdón. No, es que levantó la mano Mónica, Perdón, pero me si quieres retiro. después de Mónica ya hablas tú. Mónica. Adelante, Mónica. Hola, buenas noches a todos. Hola Orlando, felicidades. Muchas gracias. Tú siempre tan interesado en estos temas. Me da mucho gusto escucharte. Siempre es importante y bueno, a mí me resultaron varias cosas un poco polémicas de las que dijiste. Yo nada más quiero resaltar 2 puntos. Espero no herir susceptibilidades, pero a mí en lo personal me parece un poco forzada el uso de la lectura de Dussel. A mí en lo personal siempre me ha causado una cierta, estoy intrigada, ¿no? Porque Dussel es como, digamos, la referencia del Instituto de Formación Política. Hay demasiada literatura, ¿no? de Dussel, ¿no? La cartilla ético-moral, sus tesis de economía política. Yo estoy un poco intrigada, ¿no? Porque esa influencia, y sobre todo me intriga más en este aspecto de la ética, que al menos en lo que yo te escucho y parece que es lo que se espera, que sea una actividad práctica, ¿no? Se supone que es de la actividad política. El ejercicio de la política es algo práctico. No estamos hablando simplemente que queremos gente que esté pues en conventos o que esté aislada. Somos personas que estamos en el mundo de la vida y que nos estamos ejerciendo, que queremos ejercer políticamente, pues ya sea la convivencia vecinal o ya sea en el ejercicio público, en la administración pública, pero es un ejercicio práctico. Sin embargo, pues yo creo que justo el Instituto de Formación como que está un poco desapegado de eso, ¿no? Incluso la propia posición es como decir, todo lo que tenga que ver con la contienda electoral interna, debe estar apartada del instituto. O sea, si les interesa hacer como proselitismo, el instituto no se va a meter, ¿no? Es como si estamos hablando acá como teóricamente, estamos hablando de la idea, de la pureza, y todo lo que quieran allá, los quieran participar políticamente y elegirse, eso es otra cosa, ¿eh? El instituto no se mete. A mí me parece que eso es un poco contradictorio. Si queremos que efectivamente la ética sea un ejercicio práctico. E incluso la propia postura de Dussel mismo, ¿no? Su propia trayectoria, pues sí, es un gran pensador, es uno de los pensadores más importantes de nuestro país. Pero ¿cuál es su experiencia política en el ejercicio del poder? ¿No? ¿Cómo ha lidiado justamente con las fuerzas con las que se tienen que lidiar cuando alguien está en el ejercicio del poder? Entonces, esa parte a mí me causa mucho conflicto. Yo sí quisiera preguntarte, ¿por qué ese apego, ¿no? O tú, ¿por qué crees? Yo entiendo que él tiene una posición dentro del instituto, lo entiendo, pero más allá de eso, en términos de cómo interpretar los principios de Morena, ¿cuál es la utilidad práctica que tiene apegarnos tan linealmente a este pensamiento, ¿no? Porque es como si solamente existiera la postura de Dussel sobre la ética y no es así. Y yo te he escuchado hablar en otros espacios sobre otros autores de ética. Entonces, no existe solo Dussel. Existe muchísimo más para hablar de ética y sobre todo de ética política. Entonces, esa es como una primera, una primera pregunta como para saber, ¿no? ¿Qué opinas sobre esa postura en particular? Y la otra es tú hablabas acerca de la fetichización del poder, que también es una palabra de Dussel, ¿no? Que también se utiliza en otros contextos, pero creo que también Dussel habla acerca de esta fetichización del poder, un poco de tradición marxista, ¿no? Me imagino. Pero yo ahí como que, no sé si no te entendí muy bien, pero yo ahí sí tengo como una diferencia entre una cosa es el poder y otra cosa es el gobierno. Y tú cuando hablabas acerca de la fetichización y te referías, bueno, esto de la silla presidencial y cómo queremos como pensar que el poder está o reside en un lugar,
es diferente, ¿no? Pensar que el poder sí puede estar, sí hay símbolos de poder, ¿no? Como los bastones de mando, las sillas, los penachos, o sea, hay un conjunto de símbolos que le sirven a las comunidades, a las sociedades, para decir, este es el estatuto mayor, ¿no? Esta persona posee una cierta autoridad, un cierto rango, y alrededor de esa persona o de ese rango tiene la posibilidad de ejercer una cierta autoridad. Y otra cosa es el gobierno. El gobierno en sí mismo, pues es, digamos, un aparato que sirve como para, al menos mi concepción, pues es para la administración de una serie de recursos que poseen ciertas comunidades y opera en esos recursos. Entonces, yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Poder y gobierno. Entonces, ¿cuál es, desde tu punto de vista, qué es lo que no se debe fetichizar, el gobierno o el poder? Nada más, Orlando. Gracias. Buenas noches. Gracias, muchas gracias por tu reflexión, muy interesante. Fíjate, yo diría lo siguiente. Primero, sobre Morena y Dussel, ¿no? Fíjate, hay que tener muy claro que en Morena quizá, yo no conozco, ustedes ya me precisarán, los que a lo mejor tienen mayor trayectoria política y conocen más de otros partidos de izquierda en México, pero yo no conozco otro partido político de izquierda que tenga como fundamento y esencia a la ética. Ni el marxismo ortodoxo, ni el Partido Comunista en su momento tenían a la ética como una reflexión central. Inclusive, teóricamente, la reflexión desde el marxismo ha criticado mucho justamente la ética y la idea de Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces, en Morena sí hay una distinción importante y en ese sentido también es muy importante destacarlo, a diferencia de otros partidos de izquierda, es que sí se le da importancia a la ética y no solamente se le incluye, sino es parte esencial de la forma de hacer política. Es lo distintivo que nos hace distintos de otras formas de hacer política, es la ética. Y también el cierto concepto de lo religioso, ¿no? Si no hacemos ese reconocimiento justamente, hablaba anteriormente de los intereses y necesidades de nuestra población mexicana, si no entendemos que hay una gran religiosidad en nuestro país, en nuestro México, y que no somos una bola de ateos, que todos los de izquierda necesariamente tenemos que ser una bola de ateos, pues bueno, no se está entendiendo los intereses y necesidades de la izquierda mexicana. Entonces, eso es muy importante. Y en el caso teórico específico de Dussel, yo creo que es de los pocos teóricos, no es el único efectivamente, pero sí es de los pocos teóricos que piensa a Marx, pero también piensa en la ética como el fundamento importante, ¿no? Para hacer política. En este caso, Popó propone el fundamento de la vida, ¿no? Como el principio normativo esencial, ¿no? La vida como la afirmación de la política, en tanto que se afirma la vida individual, la vida de la comunidad, y a partir de ello puedo hacer una evaluación sobre las políticas públicas en cualquier plano institucional, en oposición a lo que decía anteriormente, a la necropolítica, ¿no? Entonces, poner a la ética, y yo creo que, al menos sin duda, el filósofo vivo, que sí ha reflexionado estando en México sobre ese tema, no encuentro uno mejor que Dussel. Ahora, eso no quiere decir que no podemos criticarlo, que no podemos hacer una reflexión al respecto sobre cierta ética, y podemos justamente apelar a otras éticas que pueden complementar o simplemente hacer notar que hablar de la ética de Dussel es hablar también de la ética de Karl Otto Appel. Esta idea del consenso racional que les decía es producto de sus discusiones teóricas con este filósofo alemán en los años 90 y se aventó como más de 10 años debatiendo sobre eso, y a partir de ello piensa justamente esta reflexión sobre el consenso racional. No es el consenso por el consenso. Podemos pensar también en Kant, en esta idea de la autonomía, en esta idea de la dignidad. Podemos pensar que, por ejemplo, en Kant es el primer filósofo que piensa en términos universales. Es el primer filósofo que nos muestra que la ética, para ser ética, siempre se tiene que pensar en términos universales. Y tiene implicaciones históricas en la consecuencia como los derechos humanos. Los derechos humanos son universales.
al margen de la legalidad de cualquier sistema jurídico en turno. Se plantean universales. Ya podemos después cuestionar la legalidad que tienen y la fuerza que tienen los derechos humanos, pero en principio los derechos humanos parten de reconocer que los seres humanos tenemos dignidad, al margen de que si hay un sistema jurídico en turno que te la reconozca o no. Y de ahí hablaba justamente del referéndum chileno, de la Constitución, de decir, bueno, esa Constitución está respetando la dignidad o no de las personas. En esa medida también podemos reflexionar. Y hay otras propuestas también ahí al respecto, pero creo que la ética es una reflexión indispensable que se tiene que hacer desde Morena, y pensar la ética como un ejercicio de universalización de nuestros actos. Y eso, y hay que olvidar, no hay que olvidar que Dussel es un filósofo universalista. Aunque hay muchas propuestas dentro de la filosofía latinoamericana, como esos análisis que también están en el Instituto Nacional de Formación Política, que tiene una perspectiva del ejercicio del decolonialismo y de ciertas críticas al eurocentrismo, con todo y eso que también reflexiona Dussel, hay que destacar que Dussel es un filósofo universalista, que cuando habla del principio de la vida, del consenso y de la factibilidad, lo piensa, como lo vimos con las citas que les hice ver, piensa en la humanidad. No es un relativismo cultural de decir, déjenos a nosotros, Latinoamérica, hacer política diferente a la europea, o a la de Japón, o a la de Norteamérica. No, nosotros vamos a hacer política muy diferente y déjenos aquí a nosotros. No, está pensando que esa forma de hacer política debe de ser la misma forma que se tiene que hacer para toda la humanidad. Y en ese sentido es debatible. En ese sentido podemos decir no solamente que hay principios racionales, sino que hay mecanismos racionales, y esos son los que se pueden debatir. Pero justamente lo que nos permite pensar que se pueden debatir es reconocer que siempre todas nuestras propuestas tienen que ser universales, tienen que ser pensadas para toda la humanidad. En la medida en que encontramos contradicciones en esas propuestas, ya nos vamos acercando a saber que no hay un comportamiento ético al respecto, ¿no? Después, bueno, me dice sobre el ejercicio del poder. Entonces es una diferencia importante, ¿no?, entre el poder y el gobierno. Sí, puede ser que no hay una similitud, ¿no? Yo no digo que sean lo mismo, pero lo que estoy diciendo justamente cuando tú hablas de la simbología del poder, la simbología no es un lugar, no es una cosa. Cuando hablas del bastón de mando, no es que ese bastón tenga unos poderes más mágicos, ¿no? Ese bastón de mando tiene una simbología desde la cual la pensamos. En la medida en que nosotros nos olvidamos que es una simbología, es cuando empieza el proceso de fetichización. En el momento en que nos olvidamos de que el gobernador o el representante político en turno es un trabajador que debe de estar al servicio de las necesidades de la población, es entonces cuando empezamos en un proceso de fetichización. Así como en la crítica que hace Marx de la economía, y en la medida en que nos olvidamos que el trabajador y la trabajadora es el producto de toda la generación de la riqueza posible, si nos olvidamos de ese proceso y creemos que solamente el trabajador es un engranaje dentro del proceso industrial del capitalismo, y solamente es un punto dentro de los X puntos que pueda haber del proceso del capital, ya nos estamos fetichizando. No se puede entender el capital sin los trabajadores, sin las trabajadoras, como fuente generadora de riqueza. En la medida en que ocultamos eso, ya estamos fetichizando, y entonces creemos que la tecnología, por ejemplo, es algo a lo cual inclusive nos sirve en un principio, pero después que nos volvemos esclavos, ¿no?, de la misma tecnología. Ya ahí nos estamos fetichizando. Entonces, en ese sentido es que yo hablo del ejercicio del poder, que estoy criticando en tanto que como si fuera un lugar o fuera una persona, ¿no? Una persona no es el poder. Hay una representación presidencial en un dado caso, ¿no?, que cambia cada cierto tiempo. Pero es la representación, es esa simbología, ¿no?, que también tiene el sistema presidencialista. Pero justamente, como tú dices, es la simbología la que nos permite tener conciencia de que es un representante del gobierno. No es que en él, en su esencia, en sus propiedades, en su naturaleza, está el poder mismo, ¿no? En el momento en que decimos, no, es que era muy poderoso, como si fuera un superhéroe de los cómics, ya ahí ya estamos fetichizando, ¿no? Pero justamente lo que tú dices es muy interesante, ¿no?, porque la simbología nos permite hacer un análisis muy puntual para no fetichizarnos
como pueblo, ni en el ejercicio del gobierno. Pues bueno, pues esa sería mi observación. Muchas gracias por tu comentario, Mónica. No sé, ¿alguien más? Sí, ahora sí, Rey, y se prepara Joel, por favor. Orlando, primero quería darte las gracias por tus pláticas, ¿sí? Y segundo, en los textos que he leído últimamente, la política se separó de la ética, ¿sí? Y cuando nosotros aquí, ya tomando el caso de México, Morena arrasó. Inclusive yo mandé en mi chat a muchos de mis contactos que, ok, habíamos ganado las elecciones, pero ahora había que fortalecer la ideología. Es donde entra el aspecto de la ética. Volver a incrustar la ética en la política, ¿sí? Porque de alguna manera la abandonamos y la sustituimos, entre comillas, por el derecho y la justicia, que realmente no funcionaron. Entonces, ¿a qué se debe que se separó la ética de la política y en qué momento se reflexionó en volverla a incorporar? Esas son las preguntas para ti. Sí, muchas gracias, Rey, por tus palabras y por tus preguntas, tus reflexiones. Sobre la separación de la ética y política, podemos hacer este doble análisis, ¿no? Teóricamente e históricamente, podemos pensar a Maquiavelo y a Hobbes como los principales teóricos que separan justamente la moral y la ética de la política. Pero como casi en la mayoría de las profesiones, pues sabemos que hay diferentes teorías, diferentes propuestas, y a Hobbes como los principales teóricos que separan justamente la moral y la ética de la política. Pero como casi en la mayoría de las profesiones, pues sabemos que hay diferentes teorías, diferentes propuestas. Si yo soy psicólogo, psicóloga, sabemos que existe el psicoanálisis, el conductismo, el cognitivo conductual, los corporales, los transpersonales. Casi no se te oye. Sí, como que te estás como congelando. Se me paró, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, retomo la idea. Decía que teórica e históricamente, con Maquiavelo y con Hobbes, se entiende que la Te estás perdiendo. no tiene Te va el sonido en el ejercicio del poder político, ¿no? Ahí podemos encontrar, al menos en la... Quizás no te debas de acercar tanto al micrófono porque cuando te acercas se va yendo. O a lo mejor si apagas la cámara y nos dejas solo el audio. porque si no, no se oye. Sí. Muy bien, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Excelente. Entonces decía lo siguiente. Tenemos por un lado en el ejercicio de la separación de la ética de la política, histórica y políticamente, al de la etapa moderna, podemos identificar a Maquiavelo y a Hobbes como los grandes teóricos de la separación de la ética de la política. Pero como decía anteriormente, bueno, pues es muy importante tener claro que como en otras profesiones también existen, es una teoría, una propuesta teórica o una forma, una perspectiva, entre otras tantas, ¿no? Lo mismo sucede en la psicología, en la historia y en varias disciplinas, ¿no? Es una propuesta entre tantas, ¿no? Y eso inclusive lo podemos encontrar en los orígenes de la política en el mismo Platón. En parte de sus diálogos de Platón también reflexiona justamente de la importancia de si debemos de incluir la verdad y la bondad dentro del ejercicio de la política. Y hay otros que piensan que no, como parte de sus interlocutores. Entonces, teóricamente hay que entenderlo así, que es una propuesta entre tantas. Pero de la misma manera hay otras propuestas teóricas que creen que es fundamental, indispensable y que no es posible pensar la ética separada de la política. Y lo mismo del derecho y de cualquier otro ejercicio
religión humano, ¿no? En el caso del derecho hablamos del justnaturalismo, ¿no? O el justnaturalismo como parte del fundamento del Estado moderno, ¿no? Donde se cree, y eso son como los antecedentes de lo que ahora llamamos derechos humanos. Claro. Justamente eso es lo que le da esa legitimidad. Ya después podemos seguir haciendo el recorrido y vamos a encontrar autores como Rousseau, como Kant, como Hegel, como Apple mismo, como decía anteriormente con Dussel, y Dussel, ¿no? O sea, a veces también no se le reconoce tanto a este filósofo, pero pues la verdad es que sí tiene una trayectoria bastante interesante y que ha debatido con pues filósofos muy importantes de talla mundial y que están ya en la historia de la filosofía y con los cuales él ha debatido y ahí tiene su propuesta, que es una entre otras, pero que es importante valorarla y cuestionarla en ese sentido. Ahora, ese es un análisis por un lado, el análisis, digamos, teórico, académico, histórico. En el caso mexicano, ¿qué sucede? Y en la práctica cotidiana, bueno, la ética, como decía yo en el caso de la formación política, decía en la sesión pasada, en el ejercicio de la política educativa, si la ética nunca se ha enseñado como algo esencial, fundamental, ¿cómo esperar políticos éticos? Pero lo mismo de cualquier profesión, como parte sistemática, como parte estructural, no tenemos ninguna propuesta donde se tenga la ética como el fundamento de las acciones humanas. Ojo, eso no quiere decir que no haya personas buenas entre los mexicanos y las mexicanas, pero eso se va dando de forma accidental, no de manera planeada, no de manera estructural. Eso es lo importante que hay que destacar ahí. No hay una política pública que busque generar en esta revolución de conciencias que se entienda que lo mejor siempre va a ser el interés de todos, el interés por la vida de mía y de las demás personas, de no corromperme. Y otra vez ahí hago énfasis en el término de corrupción. La corrupción no es solamente que yo me robe dinero o que yo me salte las leyes. Son ejemplos de corrupción. La corrupción es un sinónimo de inmoralidad. En esa medida que yo soy inmoral, yo me estoy corrompiendo. Pero ¿en qué medida decimos que somos inmorales? Pues en la medida en que tenemos una ética desde la cual reflexionamos el ejercicio ético en cualquier práctica cotidiana. Y ahí podemos pensar en Dussel, en Kant, en Hegel o en quien ustedes, su filósofo ético o filósofa ética favorita, ¿no? Por ahí está Martha Nussbaum como unas propuestas también interesantes que hace también desde el estoicismo, por ejemplo, ¿no? Está Victoria Camps también, ¿no? Que nos habla, por ejemplo, del gobierno de las emociones. Hay muchas reflexiones. Hay Adela Cortina, por supuesto. Adela Cortina es una filósofa española, viva, vigente, que se ha involucrado en la política española también, y que ella es, en este ejercicio teórico, ella estudió con Apple, hablaba hace rato de Dussel, bueno, pues Adela Cortina estudió con Apple y toda su propuesta teórica, ética, política, está pensada a partir de la propuesta filosófica de Karl Otto Apple. Y ahí podemos hablar, un poco retomando lo que decía Mónica, sobre el ejercicio de la política, de si es necesario o no tener una experiencia política, una trayectoria de militante político para pensar el ejercicio político, ¿no? Y a lo mejor no necesariamente. Yo puedo tener unos buenos fundamentos teóricos académicos y ser importantes e inclusive necesarios, ¿no? Decía también la vez pasada, ¿no? Cómo la derecha está muy bien organizada, tienen sus cuadros académicos de cómo forman ideológicamente, pero la izquierda se da patalea y reniega de la formación política. Parece que, oye, no me obligues a tomar cursos de formación política, cuando debe de ser un deber dentro de los mismos principios. Pero otra vez es producto de esa falta de conciencia de la importancia de la ética y que no ha sido estructural ni en la política, ni en la economía, ni en el sistema educativo, ni en el sentido común, entender la ética como parte fundamental de nuestra reflexión, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Rey. Tu respuesta, Orlando. Adelante, Joel, y se prepara Yara.
Buenas noches. Yo quiero hacer una reflexión y al final hacer una pregunta propuesta para nuestro expositor, Orlando. Yo quisiera comentar algo sobre lo que menciona la compañera de por qué Dussel. Pues yo rápidamente, es muy largo el contenido que quisiera ayudar, pero voy a tratar, por ejemplo, incrustar el concepto esto de la ética en las 4 transformaciones. Brevemente, en uno de los círculos de estudio, un compañero comentó esto y quiero repetirlo aquí rápido. La primera transformación, o todas estas 4 transformaciones, implicarían separación. Bien simple. La primera transformación sería la separación de la corona con las colonias. La segunda separación sería, la segunda transformación sería la separación de la iglesia y el Estado. La tercera separación sería la democracia y con la dictadura, ¿no? Y la cuarta separación es la más interesante porque ahí es donde creo que entra precisamente el pensamiento de Enrique Dussel. Para mí sería la separación del capital y el trabajo. Sería esa separación teórica de la cosa y la persona. Sería, por ejemplo, esos principios que ya se mencionaron hace un rato, la vida, pero yo quisiera agregar algo. O sea, es esa vida, es ese consenso como libertad de pensamiento, y ahí está la propiedad privada, que dicen las feministas como ejemplo de la propiedad de su cuerpo, y yo diría de la propiedad del valor del trabajo, ¿no? Que es la única fuente generadora de valor. ¿Qué sucede? En el caso de Enrique Dussel, él fue rector, por lo menos fue rector interino por un año en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde yo estudié. Y yo quisiera hacer un cuadro rápido, a ver si lo puedo hacer mentalmente, ustedes me ayudan, de 4, una matriz, ¿no? En el cuadro superior izquierdo pongan ustedes la columna no saber y en forma horizontal no hacer. En el cuadro superior izquierdo sería no saber qué hacer y no actuar. O sea, no tener actuación política. Sería como una especie de indolencia, ¿no? En el cuadro de abajo sería no saber y estaría el hacer, la actuación política sería no saber qué hacer, pero hacerlo de todos modos, hacer algo, ¿no? Sería actuar así como dirían, algunos lo conocen, aventarse como el Borras, ¿no? No sé qué hay que hacer, pero hay que hacerlo, ¿no? O sea, muchos se están apresurando a decir, vamos a hacerlo, no importa qué hacer. Ahora, en el otro columna yo pondría el saber, pero no actuar, en la parte superior izquierda, derecha, ¿no? O sea, no saber, pero no actuar, esa sería una total indiferencia. Y en la parte inferior derecha sería saber qué hacer y actuar, pero le agrego a un actuar críticamente. Y es ahí donde viene mi propuesta y pregunta, ¿no? Para Orlando. Yo creo que el maestro, el Enrique Dussel, será porque sus 20 tesis las escribió antes, después, o no sé cuándo, pero debió haber incluido como principio cuarto de la política, además de los que ya mencionó, el material, el formal y el de factibilidad, el principio ético crítico. ¿Qué significa? Que la parte de la negatividad, que es maestro Dussel la desarrolla como exterioridad, la parte del otro, es precisamente la parte del excluido, es la que nos da a nosotros la identidad como de izquierda. Si se fijan, todos los filósofos que hablan de ética o de lo que sea lógica, no incluyen la otra parte, precisamente es la descolonialidad que habla el maestro Dussel con su filosofía de la liberación, y es ahí donde creo que hace clic este caso. Él como rector, lo mencionó muchas veces, tenía muchas intenciones, y es ahí donde viene la parte de la implementación. O sea, el problema de todo esto no es que sea solo teórico, sino que nos enseña a saber qué hacer y cómo actuar. Y hay que saberlo implementar. Es ahí donde está el detalle, porque muchos no entienden a Enrique Dussel porque pues, es filósofo. A mí también me costó un poco de trabajo, pero me encanta a mí la filosofía, y por eso, y también estudié en la UNAM, por eso ahí me dieron mucho marxismo y mucha dialéctica al estilo ortodoxo, cosa que critica ahora el maestro Dussel, y por eso le entiendo su crítica y sé de a qué se refiere. Entonces, por eso digo que aquí el detalle está en que el maestro Dussel, yo le digo maestro porque dio clase en la universidad, es doctor,
él fue doctor cuando yo nací en julio y él en marzo de ese año ya era doctor en filosofía. Imagínense cuánto ha leído más que yo. Entonces yo por eso no critico de si le faltó o si está mal o si está bien. Al contrario, trato de soportar muchos mis pensamientos en lo que él dice y yo me ahorro ya toda esa chamba. Mi fuerte, modestia aparte, es la economía y las finanzas. Y es ahí donde yo entro con la parte, digamos, enriquecedora de esto. La propuesta y la pregunta, Orlando, es concretamente, ¿no sería pertinente integrar en un cuarto principio de los que menciona el profesor Dussel, precisamente el de la ética crítica? ¿Por qué? Porque esa es la que al final, con la categoría de exterioridad que él mismo menciona, que es única en él, estaríamos precisamente dándole cohesión a esa ética de izquierda, que dicen pues ya está muy obsoleta o un poco anacrónica ese concepto de izquierda, pero creo que valdría la pena porque así nos está haciendo ver cómo la cuarta transformación, como la está trabajando nuestro presidente, primero los pobres, el no traicionar al pueblo, son precisamente principios que bien corresponden a esa exterioridad. Y ya para finalizar, que eso lo desarrolla en su otro libro de 14 tesis de ética, él pasa de la dialéctica, ¿no? Y a la analéctica, y dice la negatividad, o sea, la negación de la negación, pues se convierte en positivo, y esa va a ser precisamente la cuarta transformación, la negación de esa exterioridad, ¿sale? Muchas gracias. Gracias a ti, Joel, por tu análisis, tu reflexión muy interesante. De lo primero, sobre las 4 transformaciones, en general estaría de acuerdo, solamente que la cuarta, yo diría que la separación es como Andrés Manuel también lo dice, es la separación del poder político del poder económico. Eso yo diría que sería la separación tal cual. Y dadas las condiciones actuales, ¿no? A lo mejor la izquierda de los años 70, 80 tenía mejores condiciones de geopolítica internacional, pero ahorita, dadas las condiciones, se puede aspirar en ese principio de factibilidad a la separación del poder político del poder económico. Eso respecto de ese punto, ¿no? Después, sobre este esquema que haces de estas actitudes políticas que se tienen de indolencia, de lo que yo llamaría el voluntarismo ciego, ¿no? Es decir, aquella persona que se arroja a decir vamos a las marchas, vamos a hacer movilizaciones, pero pero reniega justamente de la formación teórica, ¿no? Y esos abundan muchas personas así, tristemente, ¿no? No hay una reflexión teórica. Y están los que se quedan reflexionando ahí en su casa, en el cubículo, en la institución, y no salen a la práctica política, ¿no? Si algo se aprende con Freire, justamente es que las dos cosas van de la mano. Y en el caso de Freire, ahí hablamos de una práctica política, ¿no? Donde tiene un marxismo de fondo, pero no olvidemos de un fuerte existencialismo cristiano. Y eso esa parte casi no se aborda en Freire, pero es muy interesante porque es a partir de ahí que hablamos de una autenticidad de quién es una persona que actúa políticamente. No es el que dice, oye, tienes que hacer esto, el dirigente clásico, ¿no? Pero que no participa de las acciones, ¿no? O en este caso de los círculos de estudio, ¿no? El que dice, yo tengo 20 círculos de estudio, pero nunca está en esos dichosos 25 círculos de estudio, o quién sabe si existen, ¿no? O que actúa en esos círculos de estudio justamente con ese mecanismo, utilizando a Freire, de esa educación bancaria vertical, ¿no? Entonces, ¿de cuál círculo de estudio me estás hablando? De liberador, ¿no? Eso se da mucho, tristemente también. En ese sentido, yo creo que Freire nos ayuda mucho para pensar la práctica política, la formación política. La teoría y la práctica van de la mano. El concepto de praxis desde Marx y otros teóricos, y por supuesto con Dussel también, con Sánchez Vázquez y otros tantos, es muy importante reflexionarlo porque van de la mano. La reflexión teórica con mi práctica cotidiana. No hay por qué separarlos. En la medida en que hacemos esa separación, ya nos quedamos justamente con la otra mitad interesante, ¿no? Aunque te pongas donde te pongas, ¿no? Sobre este ejercicio de la exterioridad, fíjate, algunos, claro, se les complica hasta cierto punto entendible las lecturas del doctor Dussel, porque pues son lecturas que quizás son desconocidas, porque dices tú es un filósofo, o porque además también en su teoría
involucra un montón de teorías y autores a su vez, que son teorías muy difíciles de asimilar, que a lo mejor yo también soy filósofo y bueno, yo sí los tengo claro, pero yo entiendo que es muy complicado asimilar una serie de teorías. Esa idea de exterioridad que tú planteas es producto de la ética de Levinas. Y otra vez, hay que entender, entonces que nos vamos a echar toda la ética de Levinas y si nos damos cuenta, entonces vamos a echar a Apple, a Levinas, a Marx. Bueno, nunca vamos a acabar. Pero bueno, así son los filósofos, retoman a Hegel mismo, ¿no? Que Hegel, Marx, ¿no? Esto de la dialéctica, la analéctica, son transformaciones de esos pensadores y que él le da una propuesta. Yo creo que lo interesante ahí, en el caso de Dussel, es que es un filósofo que pone a la ética en el centro de la reflexión política. Y eso sí hay que agradecérselo, aunque puede ser que no compartamos el 100% de su propuesta. Pero la ética es una parte central que es de los pocos marxistas que lo ponen. Como decía hace rato, históricamente el marxismo reniega de la ética y reniega de la religión. Y justamente lo que hace ver Dussel, pero también, sobre todo, otro filósofo mexicano también poco conocido, que se llama Porfirio Miranda, hace una reflexión interesantísima sobre el papel del comunismo en la Biblia, por ejemplo, ¿no? El papel de Marx mismo en el Capital y en todas sus obras de la religión. Y entonces uno dice, ¿qué pasó con esos marxistas? ¿Qué Marx leyeron? Cuando no entienden la importancia que tiene la religión en Marx mismo, ¿no? Entonces, Dussel se recupera también eso, Miranda recupera eso, y son reflexiones que hay que hacer. Así como la idea de la democracia no es una reflexión que se hace de un ratito y ya, sino que hay que reflexionarla una y otra vez hasta que se vaya madurando, y entonces sí poder aspirar a la democratización de la vida pública del país, pero son temas que tenemos que entrarle. Lo que yo veo como punto crítico, y ahí por ejemplo Mónica nos decía del instituto, ¿no? Es necesario que el instituto tome cartas en el asunto, pero de manera urgente. Si son 30 millones de mexicanos los que votaron por Morena, pues podemos pensar en una escuela nacional de formación política que forme política, ideológicamente, éticamente, a todos esos simpatizantes. Y en una de esas hasta son más, ya ven las últimas encuestas, ¿no? Inclusive los puntajes son mayores, pero es urgente. Yo ahí sí invito al instituto a que no diga que solamente va a ocupar el 10% de la parte que le han asignado, que la que ocupe el 100%, porque es necesario que se esté formando políticamente en todo el país toda esta población. Es una tarea urgente, pero otra vez hay ciertas reticencias de que la formación política se reduce a puro activismo. Y ahí yo creo que estamos perdidos. Si tenemos ese camino, pues difícilmente podemos pensar en una cuarta transformación que esté sólida, ¿no? Y bueno, hasta ahí mi participación en esto. Gracias. Gracias, Orlando. Adelante, Yara, y se prepara Guadalupe. Sí, bueno, yo también quería hablar de Dussel, de que, bueno, es un filósofo de los más importantes en el siglo XX y él se dice, bueno, él nació en Argentina, se nacionalizó mexicano, pero él se dice que es ciudadano de Latinoamérica, ¿no? Es latinoamericano. Y es que ahorita es el filósofo que ha guiado a la izquierda en los gobiernos latinoamericanos, por eso nos estamos basando mucho en él. Y en lo que sí quería yo señalar es que el marxismo sí tiene ética y tiene una ética bastante bien, digamos, fundamentada. Y aquí también hubo un gran filósofo mexicano, bueno, español, galeno-mexicano, bueno, español y mexicano, Adolfo Sánchez Vázquez, que desarrolló también toda la teoría marxista en la ética. Él también tiene bastantes buenos estudios, no sé por qué no se han basado en él, tal vez porque ya está antes que Dussel, ya falleció, y entonces, y él sí se basa bastante en Marx, en el marxismo.
Sánchez Vázquez tiene un libro, bueno, tiene el libro de ética política y tiene otro libro de la praxis, que es, porque decía Mónica que la política es práctica. No, no es solo práctica. La praxis es la combinación y la dialéctica, la relación dialéctica entre teoría y práctica. Tenemos que estar en una realidad, buscar la teoría, fundamentarla en la teoría para regresar a la realidad con esa teoría y la práctica para mejorarla y transformarla. Esa es la praxis. Entonces yo creo que la política y la ética es praxis, ¿sí? Es estar en constante transformación y mejoramiento de nuestra realidad. Entonces, pues ahí es donde la ética es muy importante y todas las disciplinas tienen una ética, todas, la medicina, el derecho, la economía, la química, la ingeniería, todas las disciplinas tienen su fundamentación ética y filosófica también. ¿Hacia dónde van a operar? Eso es de acuerdo a su ideología. Y hay dos grandes ideologías, las que van a servir al individuo o las que van a servir a las colectividades o a las sociedades. Entonces ahí es donde son de izquierda o de derecha. Los que van a ser individualistas, pues son de derecha, los que nada más les importa un individuo. Y los que les importa la sociedad, la colectividad, pues creo que son más las de izquierda. Entonces, pues ahí sería que la política, pues siempre ha tenido una ética. Lo que pasa es que ahora tenemos que ver hacia dónde va a aplicarse esa ética. No sé, Orlando, si me quiera corregir. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Yara, por tu participación. Muy interesante lo que dices, me das pie para varias reflexiones, ¿no? Antes también retomando un poco lo que decía Mónica hace rato, no es el único intelectual realmente Dussel dentro de Morena, hay varios. Ahí está Bartra, está Taibo, están otros tantos, ¿no? Pero además lo importante es que si uno dice, bueno, hay un teórico que sería importante que se conozca, pues hay que ponerlo sobre la mesa, sobre esta mesa que les hablaba en la primera sesión, ¿no? Esta mesa de la ética, ¿no? De los 4 pilares de la ética, ¿no? Los conceptos de moral, inmoral, amoral y ética, y los códigos morales y los códigos éticos. Sobre esa mesa hay que poner las propuestas éticas o teóricas que ustedes crean pertinente, y hay que discutirlo. Eso es lo mejor. Entre mayores propuestas podamos analizar y podamos enriquecernos de ella, pues es muy importante. Pero bueno, pues que nos inviten, ¿verdad? A ver qué autores estarían pensando también. Yara, dices una reflexión interesante. Dices, Dussel es el ciudadano latinoamericano, ¿no? Bueno, pues yo me presento, Yara. Yo soy el ciudadano cosmopolita. Mucho gusto. Hay muchos teóricos sobre la ética. Yo creo que lo importante y lo que hay que destacar es justamente la necesidad de la ética en el partido, en Morena. Es una reflexión importante que hay que realizar y nos sirve para enjuiciar el comportamiento de nuestros políticos, ¿no? De los simpatizantes, de los representantes de Morena, de enjuiciar cómo valoramos el trabajo de un gobierno en turno, de Mancera o de quien fuera, ¿no? Es importante que la ética se entienda como un instrumento que también nos sirve para evaluar el comportamiento en todas esas esferas, de lo micro a lo macro, ¿no? Solamente tengo una diferencia de lo que dices, Yara, sobre cómo entiendes la ética entre lo individuo y en la colectividad, ¿no? Y yo creo que justamente eso es parte de cierta escuela, de cierta forma histórica de hace ciertas décadas, que entendió que hay una separación entre las ciencias sociales, por un lado, y las ciencias exactas, o por otro lado, ¿no? La forma de hacer ciencia o de no querer hacer ciencia, ¿no? Y dentro de esas herencias teóricas está esa separación, ¿no?
donde parece que las ciencias sociales, la antropología, la psicología social se involucra de lo social, y todas aquellas personas que se centran en el individuo son las personas que están más con el mundo liberal, burgués, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente así. La ética tiene que pensarse a nivel personal y a nivel colectivo. En las dos esferas está el ejercicio de la ética. La ética la ejercitamos con nosotros desde el momento en que decimos yo soy ético, mi acto cotidiano es ético, en mi profesión, en mi trabajo, en mi relación con mi familia, y después en la vida pública. Tengo comportamientos éticos en las instituciones donde yo me desempeño, en la escuela, en el trabajo, en mi colonia, con mis vecinos, con mis vecinas. Ahí tengo yo comportamientos éticos. Entonces, la ética está en todo ejercicio humano. Decíamos en la primera sesión que el ser humano es el ser moral por la excelencia. No existe la moralidad en los seres humanos. En ese sentido, estamos condenados a ser morales. Pero la tarea es no solamente ser morales, sino llegar a ser éticos. Y eso sí es una tarea, es una reflexión. Hay que hacer la reflexión teórica para decir, bueno, ¿cuál es la moral que yo creo que es la más adecuada? Y ahí está la de Dussel, Kant, Hegel, Miranda y otros tantos teóricos, ¿no? Pero sí es importante que no se debe de olvidar que en Morena la ética es fundamento y esencia del partido. Y es lo que nos hace diferentes. Y aquí aprovecho para hablar justamente del tema de la pluralidad, ¿no? Que la pluralidad no significa que todos entran. La pluralidad, digamos, es el agua contenida en un recipiente, ¿no? Pero el recipiente son los principios. Los principios son los que van a enmarcar esa pluralidad de esa agua, ¿no? De esos organismos. Pues tenemos una diversidad de género, de nivel socioeconómico, de nivel cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas diferencias no son diferencias negativas, al contrario, son diferencias que suman, que nos permite que, por ejemplo, nos podamos relacionar a partir y organizar a partir de muchas tareas, reconociendo los distintos saberes que cada quien tiene. Pero entonces, ¿qué nos hace diferentes? ¿Y en qué sí hay que decir que somos diferentes de los demás? Justamente es la ética. La ética como parte del ejercicio de la política, la ética que reconoce que la política se tiene que hacer a partir de reconocer que las personas tienen una dignidad, que hay que acrecentar la vida. Que si ahorita tenemos una tasa de arriba de los 70 años de índice de que uno puede llegar a vivir, o sea, y si se puede llevar esa calidad de vida a 80, 90 años, pues qué mejor, ¿no? Hablaba, por ejemplo, en otro espacio de los criterios económicos y políticos para valorar la población en términos de que no sean del PIB, ¿no? El Producto Interno Bruto no sirve para medir justamente el nivel de dignidad que uno va teniendo, el nivel de vida que se va incrementando o acrecentando, ¿no? Ahí está la propuesta de Amartya Sen, está la propuesta de Martha Nussbaum, que hablan de educar en capacidades, ¿no? En la medida en que yo como tengo más derechos como ciudadano o como ciudadana, estoy más cercano de una política de la vida, una política de la dignidad. Entonces, en la medida en que tengamos más derechos ganados, eso es lo que realmente se puede medir, ¿no? En la medida en que yo tengo un transporte público limpio, eficiente, amplio, y que no tenga necesidad de tener un auto particular para cuidarme de temas de seguridad también, entonces ya estamos hablando de que yo puedo ejercer mis derechos de libre tránsito y de tener tiempo libre. En la Ciudad de México claramente valoramos mucho el tiempo libre porque siempre andamos corriendo, pero tener tiempo libre para pensar, para reflexionar, para la recreación es muy importante como parte de la formación humana. Entonces, las políticas públicas deben de ser valorados en esa medida, ¿no? En la medida en que podamos tener vidas más gratificantes, un desarrollo humano pleno. Y esa reflexión solamente se puede dar si ponemos en el centro de la reflexión a la ética. Gracias, Joana. Adelante, Javier. Bueno, primero agradecerle a Orlando. Realmente yo entré a esta última parte
el curso. Se me hace que nos enseña mucho y yo coincido contigo. Realmente en México se ha perdido los valores de la ética y la moral. Se ha perdido mucho los valores de la ética y la moral. Yo creo que este tipo de cursos tienen que ser reiterativos. Así estructurada como tú la planteas, no la conocemos, el mexicano de a pie. Simplemente en cuanto a la ética, sabemos lo que nosotros mismos aprendimos de la familia y que vamos conociendo en la vida. Y yo creo que presente para Morena como partido establezca la ética como sus bases, realmente es algo fundamental. Y yo creo que si son 30 millones los que votaron por AMLO, que ya deben ser más, es prescindible sí, dar estos cursos, pero con más intensidad. La cuestión es que hay poco tiempo. Y realmente yo te agradezco este curso. Realmente me motiva a seguir teniendo más, a adentrarme más en este tipo de actividades. Realmente el día a día, el mundo, lo que lo gobierna, simplemente es lo económico. Lo que decía la compañera Yara, la praxis en la realidad es el obtener un ingreso, cómo lo obtienes y cómo vas saliendo. Y simplemente la sociedad ha sido empujada simplemente a la comercialización y al lucro. Y se abolieron todos los valores éticos y morales, lo cual implica que el esfuerzo que se tiene que hacer por parte de las personas que estamos en Morena es que tiene que ser muy intenso, la aplicación de la ética y la moral. Gracias a ustedes, realmente esto es un curso muy nutritivo, que alimenta mucho y les agradezco mucho a ustedes, más bien les reconozco mucho a ustedes estar en estos cursos intensamente. Es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Javier, por tus palabras y tu reflexión. Sí, yo creo que la ética es fundamental que forme parte de la reflexión de la vida pública. Eso es, creo que lo central. Solamente haría una precisión de lo que comentabas, Javier, respecto de esto de los valores y de si tenemos o si hemos perdido o no los valores, ¿no? Es una frase muy común que se llega a decir, ¿no? Ya no hay valores en la sociedad, ¿no? Y eso no es posible. Siempre, mientras haya humanos, siempre va a haber principios y valores. El problema y el debate es decir cuáles son los que van a prevalecer, cuáles son el paradigma dominante y cuáles son los deseables, ¿no? Por encima de otros, ¿no? Esa es la reflexión que tenemos que hacer, ¿no? Un ejemplo cotidiano, ¿no? La idea de casarse por la iglesia, hay ciertos comportamientos como sociales de códigos morales, en unos era una norma básica y en otros se vuelve una norma optativa, ¿no? Ya no, la sociedad no ve con malos ojos tanto que te cases por la iglesia o no, por ejemplo, ¿no? También depende de la sociedad, ¿no? Pero hablando en la Ciudad de México, ¿no? A lo mejor si vives en Guanajuato o en Monterrey, a lo mejor las cosas cambian, ¿no? Pero al menos, hablando de la Ciudad de México, predomina, y como en muchos otros lugares del país y en otros países también, eso es un ejemplo claro, ¿no? De cómo la moral va cambiando. Y al margen de que si esté uno a favor o en contra, lo importante es decir qué razones yo tengo para decir que esos valores o esos principios son los que deben de regir la vida personal y comunitaria y la vida pública en general del país. Esa es la reflexión que yo les invito a hacer, ¿no? ¿Cuáles son los principios éticos que deben de regir en Morena,
en los políticos, en tanto representantes, simpatizantes o militantes, y en general en la vida cotidiana de todo ser humano, ¿no? ¿Cuáles son los principios bajo los cuales nos regimos? ¿Cuáles son esos principios bajo los cuales estamos obligados a actuar por uno mismo y que después decimos que es importante que también los otros actúen así? No como imposición, sino como a partir de un diálogo racional, un consenso, como ya lo vimos, pero que sí invite a esta reflexión de que la ética es indispensable para resolver cualquier tipo de conflictos. Así de importante es la ética. La ética sirve para solucionar conflictos. La alternativa es la guerra. Así de radical es el punto. De ahí que no sea gratis que Maquiavelo tenga un libro sobre la guerra, que claramente no está pensando en la ética. Y así otros tantos, ¿no? Que Hobbes esté pensando en Leviatán como el instrumento para darte la seguridad como Estado ante la posibilidad de la guerra con los otros estados. No es nada de gratis eso. La alternativa es o tenemos la ética para pensar la solución de los conflictos, o la alternativa es la guerra. Y la guerra en diferentes manifestaciones, ¿no? Decía Clausewitz que la política es la guerra por otros medios, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Orlando. Sí, también estoy muy de acuerdo con lo que comentas y también, digo, lo que comentabas desde el principio y lo que comentaba Guadalupe, que ya no está, pero esto del autor, bueno, ella comentaba mucho, ¿no? De la ética en el partido, pero pues empieza desde nosotros, ¿no? Como militantes y como simpatizantes. Y sí creo que es una invitación a la reflexión desde nosotros, ¿no? Desde abajo, desde las bases, a reflexionar esto desde de cómo actuamos nosotros, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que este curso nos ha enriquecido muchísimo y esta sesión mucho más, como militantes. Entonces, no sé si alguien más quiera compartir algo más o ya damos por terminada la sesión y el curso. Yara, adelante. Yo también nada más darle las gracias a Orlando, que nos ayuda mucho a tener estos conceptos bien claros, y a Mónica, que me encanta que nos avienta preguntas detonadoras muy padres. Es todo, muchas gracias. Pues yo creo que ya cerramos. Orlando, no sé si quieres darnos unas palabras para cerrar. Yo les agradezco a todas y a todos que estén aquí. Agradezco que dediquen tiempo de su vida para estar en ese espacio. Yo eso se los agradezco muchísimo. Están dedicando tiempo de su vida para estar aquí. Lo más valioso de las cosas más valiosas que tenemos los seres humanos es el tiempo, ¿no? ¿A qué dedicamos el tiempo? Somos seres finitos, ¿no? No somos inmortales. Entonces tenemos que ser muy inteligentes en decidir a qué le dedicamos el tiempo de nuestra vida, ¿no? Y que un pedacito de ese tiempo lo dediquen para estar en ese espacio. Yo se los agradezco mucho, que lo ocupen para reflexionar, para pensar, para debatir, para hacer preguntas. Yo me voy muy, muy agradecido en ese sentido. Y bueno, pues esperemos vernos posteriormente en nuestros espacios. Hoy fue el curso del desafío ético de Morena. Esperamos participar en otros cursos, incentivar también a que otras personas hagan más cursos, talleres. Los invito en general a que hagan sus círculos de estudio. Es muy fundamental. Parte de la formación política es que hagan sus círculos de estudio. Forman parte de un círculo de estudio. Acérquense. Ahí se aprende mucho. Se reflexiona bastante. Y se genera una práctica política muy, muy, muy ejemplar, muy pedagógica. Porque uno aprende a que es importante escuchar al otro, escuchar la opinión del otro, pero escuchar las razones que da, a tomar decisiones en colectivo, a saber que uno va a elegir un representante o uno va a ser el representante de un grupo, pero partiendo otra vez de esa discusión, del consenso, de la reflexión, de la crítica. Les agradezco mucho y nos vemos la próxima. Abrazos y besos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima.